Bueno, estudiantes, nuevamente buenos días. Voy a darles una explicación de un ejercicio para que ustedes puedan ir resolviendo la guía de física, el taller número 10. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Dice así, un cuerpo, cuando hablamos de un cuerpo, es un objeto, una persona, bueno, una partícula. En física se refiere un cuerpo a una persona, un objeto, una partícula, algo que se mueve, ¿no? Un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y ocupa las siguientes posiciones en los tiempos dados. Disculpe, aquí hay un título que dice gráficos de posición contratiempo. Entonces la idea es poder analizar un gráfico, poder realizar un gráfico y analizar un gráfico de posición contratiempo. Recuerde que la posición, lo vimos, se representa con la letra X, que es el punto donde se encuentra en una recta, en una línea recta, un puntico donde se encuentra está la posición. Y todos conocemos el tiempo. Entonces son gráficos de posición o de gráficos posición contra tiempo. Entonces dice que un cuerpo se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea y ocupa las siguientes posiciones en los tiempos dados. Aquí en esta tablita podemos observar los tiempos. 0 están en segundos, el tiempo está en segundos, entonces tenemos un tiempo de 0, 0 segundos, tiempo de 1 segundo, 2, 3, 4 y 5 segundos. Y a cada tiempo se le asigna una posición. Por ejemplo, en 0 segundos tiene la posición 3, en 1 segundo tiene la posición 5 y así a cada segundo se le asigna una posición. Bueno, ¿cómo se realiza un gráfico de posición contra tiempo? Después de que realicemos el gráfico, entonces vamos a responder estas dos preguntitas. Entonces, lo primero para realizar, primero vamos a mirar qué es un gráfico de posición contra tiempo. Un gráfico de posición contra tiempo no es más sino un plano cartesiano, como el que están viendo ustedes aquí, donde en el eje X, que es este, el eje horizontal, donde todos conocemos el eje X, este horizontal, se representan los tiempos. Entonces aquí ya no vamos a representar las X, sino vamos a representar los tiempos. Y en el eje Y, el que conocemos como el eje Y, representamos las posiciones. Recuerde que las posiciones se representan con la letra X. Aquí las posiciones de los cuerpos van medidas en centímetros y los tiempos van medidos en segundos. Mira, el tiempo en segundos y las posiciones en centímetros. Entonces, por eso le coloco posición en centímetros. Voy a dejarlo mejor así, posición en centímetros, aquí arribita, todo. X en centímetros, la posición en centímetros y el tiempo en segundos. Si yo reviso la tablita, en el tiempo empieza desde 0, entonces voy a ubicar el 0, que es este punto. Hay un tiempo de 1, un tiempo de 2, un tiempo de 3, un tiempo de 4 y un tiempo de 5. Aquí voy a ubicar 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los tiempos. Mira, el tiempo va 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este represento las posiciones. Si yo miro las posiciones, empieza desde 3, va subiendo 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a representar posiciones acá. Entonces para llevar un orden, aquí la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Aquí esta rayita representa la posición 5, 6, 7 y la posición 8. Entonces, vamos a marcarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la posición 8, que sería esta última. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo realizo el gráfico de posición contra tiempo? Pues teniendo en cuenta esta tablita. Al tiempo 0 le corresponde la posición 3, donde ubico ese 0, 3. Entonces, el tiempo 0 es acá. Igualmente la posición 0 es aquí mismo. Entonces, si este es el tiempo 0, yo me subo por el 0 y llego a la posición 3. Y este sería el puntico que me representa 0, 3. Desde 0 hasta llegar a 3. Ese punto sería el primer punto de la gráfica, del gráfico de posición contra tiempo para este ejercicio. Entonces 0, 3. La otra posición sería 1, cuando el tiempo vale 1, un segundo, la posición es 5. Entonces aquí el tiempo es 1 y me subo por 1 hasta llegar a la posición 5, que es acá. Entonces voy a ubicar. Aquí está la posición 5 y aquí está el tiempo 1, posición 5, y ubico el punto acá. Llevo 2 puntos. El otro punto sería 2, 6. Entonces me voy por el tiempo 2, aquí sería el tiempo 2 y en la posición 6 sería acá. Sería el punto acá en 6. 2, 6. El otro punto sería 3, 6. Entonces en el tiempo 3 y la posición 6 quedaría acá. Y estoy en 6.
Y el otro puntico sería tiempo 4 segundos, posición 7. Entonces busco 4 segundos y me subo hasta la posición 7, que sería acá. 7. Y por último, 5 segundos, posición 8. Entonces 5 segundos, posición 8. Mira, aquí está el 8. Aquí estoy en 5 segundos. Entonces, cuando ya tenga listos los puntos de la gráfica, lo que hago es unir los puntos. Entonces empezó desde aquí, desde este primer punto, voy acá. Entonces después voy uniendo acá, mira. Pena que me pase por el frente, pero voy uniendo acá. Voy uniendo ahorita este punto. Y uno estos dos punticos acá. La idea es unir los tres puntos. Entonces, aquí tengo un gráfico de posición contratiempo, que empieza desde 3, en la posición 3, en el tiempo 0, y a medida que transcurre el tiempo, se va moviendo en diferentes posiciones. Listo. Entonces, esa es mi primera pregunta. Realice un gráfico de posición contratiempo. Aquí tendríamos ya el gráfico de posición contratiempo. Con base en este gráfico, responda a las siguientes preguntas. ¿En cuáles intervalos permaneció en reposo el cuerpo? Entonces, los intervalos se refieren a los tiempos. ¿En cuáles tiempos permaneció en reposo? Por ejemplo, yo voy a suponer acá que en el tiempo 0 tenía una posición de 3, el cuerpo. Pero cuando pasó un segundo, él ocupó la posición 5. Quiere decir que si en el tiempo 0 segundos empezó en la posición 3, cuando el tiempo no estaba corriendo, empezó en 3, cuando ya pasó un segundo estaba en la posición 5. Cuando ya pasó otro segundo, en el segundo 2, estaba en la posición 6. Y cuando pasó otro segundo, en el segundo 3, estaba todavía en la posición 6. Miren, en el segundo 2 estaba en la posición 6 y en el segundo 3 también estaba en la posición 6. La pregunta es, ¿en cuáles intervalos, esto se supone, este intervalo se refiere al tiempo, en qué tiempos permaneció en reposo? Si yo observo bien la gráfica me doy cuenta, bueno, vamos a suponer aquí primer intervalo, qué pena me faltó esto, intervalo de 0 a 1, intervalo de 1 a 2, estos son los intervalos de tiempos, de 1 a 2, intervalo de 2 a 3, otro intervalo de tiempo, de 3 a 4, otro intervalo de tiempo, de punticos son los intervalos, donde están los puntos, intervalo de 4 a 5. Si yo analizo bien la gráfica, tiene varios intervalos, el intervalo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. En los intervalos en que él permanece en reposo es en el intervalo de 2 a 3. ¿Por qué de 2 a 3? Porque en el tiempo, cuando tenía 2 segundos de recorrido, ese es el movimiento de la partícula, empezó acá y se movió así, pero cuando tenía 2 segundos de recorrido estaba en la posición 6, mire, y cuando tenía 3 segundos de recorrido estaba también en la posición 6. Es decir, aquí no recorrió nada. En 2 segundos estaban 6 y de 2 a 3 segundos, de 3 segundos también estaban 6. Entonces quiere decir que ahí permaneció en reposo. Entonces, respuesta, el cuerpo permaneció en reposo en el intervalo de 2 a 3 segundos. ¿Me hago entender ahí? Entonces, esa es la idea, que usted analice en el gráfico que en el tiempo 2 estaba en la posición 6 y en el tiempo 3 estaba en la posición 6. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué desplazamiento sufre el móvil? Ojo, porque aquí me preguntan desplazamiento. ¿Qué desplazamiento sufre el móvil entre 1 y 3 segundos? Entre 1 y 3 segundos. Para responder esa segunda pregunta, recuerde que desplazamiento se calcula de la siguiente manera. Posición final menos la posición inicial, lo que vimos en el video anterior. Está esta fórmula para calcularla. O mirando la gráfica también. Pues me dice que qué desplazamiento sufre el móvil entre 1 y 3 segundos. En el segundo 1, la posición inicial era esta, en el segundo 1. Y en el segundo 3, la posición final, porque dice que en el desplazamiento entre 1 y 3 segundos, entonces en el segundo 1 la posición era 5 y en el segundo 3 la posición era 6. Entonces, como el desplazamiento es posición final menos la posición inicial,
Si yo miro del segundo 1 al segundo 3, la posición final está en el segundo 3, pero la posición es este punto. Y este punto me representa a mí 6. Esta es la posición, 6 centímetros. Luego la posición final serían 6 centímetros. Menos la posición inicial, que fue en el segundo 1. Si yo miro en el segundo 1, la posición fue 5. Entonces serían 5 centímetros. Lo que me dice a mí que 6 menos 5 es igual a 1 centímetro. Entonces, para responder esa segunda pregunta, ¿qué desplazamiento sufre el móvil entre 1 y 3 segundos? El desplazamiento es de 1 centímetro. Ahora, si yo reviso bien de este punto a este punto, él realmente se movió 1 centímetro. Mire, se movió de 5, que era acá este punto, a 6, porque este punto también me representa 6 y este también. Se movió 1 solo centímetro, que sería este, mirando la gráfica. Listo, muchachos. Estas serían las 2 primeras preguntas. Ya en otro video vamos a resolver las otras 2 preguntas.